Buenos días a todos y a todos. En primer lugar, por mi parte, también quería felicitar al comité organizador por este congreso sobre historia de las mujeres en la arqueología española, un encuentro que creo que es muy necesario en el contexto político y social que estamos viviendo y, por supuesto, pues al final, que es el objetivo de este encuentro, para dar voz a aquellas mujeres que ejercieron o estuvieron vinculadas con nuestra profesión en el pasado y sin cuya labor difícilmente entenderíamos la arqueología tal y como la concebimos en la actualidad. Y en mi caso, pues me toca hablar sobre arqueología púnica y en concreto sobre los estudios pioneros de Miriam Astruz, en un contexto más amplio que es el importante papel que jugó la mujer en la conformación de la arqueología púnica en España como disciplina científica. Evidentemente ya se ha realizado alguna aproximación sobre esta arqueóloga. Por ejemplo, podemos citar el pequeño trabajo de Jordi Fernández sobre el centenario del nacimiento de Miriam Astruz en la revista Fites, o incluso un trabajo en prensa de la profesora Margarita Díaz Andreu sobre la arqueología francesa en España. Pero sí es cierto que desconocemos muchos aspectos sobre su trayectoria y su carrera científica. Y es que cuando hablamos de los primeros pasos de la arqueología púnica en España, la historiografía ha marcado los trabajos de Bosch Gimpera y de Antonio García Bellido como los primeros acercamientos rigurosos al conocimiento de la presencia fenicia y púnica en el extremo del Mediterráneo occidental. Evidentemente, con anterioridad ya se habían realizado algunos hallazgos, por ejemplo, podemos citar el sarcófago antropoide masculino de Cádiz en 1887, o, por ejemplo, las excavaciones de Siret en la necrópolis de Villaricos, en Almería, a finales del siglo XIX, e incluso las excavaciones impulsadas por la Sociedad Arqueológica Ebusitana a principios del siglo XX, destacando, por ejemplo, los trabajos en la necrópolis del Puig de Molins. Sin embargo, como bien señala el profesor José Luis López Castro, esta primera etapa no despertó un importante debate en la arqueología española ni generó una corriente de investigación sobre la historia de, digamos, los fenicios en Occidente. Por lo tanto, como venimos diciendo, la historiografía pues, ha marcado como hitos principales de la configuración de la arqueología púnica como disciplina científica, pues los trabajos de Bosch Gimpera y sobre todo de García y Bellido. Entre sus aportaciones más significativas, pues podemos citar los libros sobre fenicios y cartagineses en Occidente, en el caso de García y Bellido, o incluso el poblamiento y la formación de los pueblos de España, de Bosch Gimpera, y todos ellos destacan, entre otras cuestiones, por dar pleno valor histórico a las fuentes escritas, un aspecto muy importante en contraposición al pensamiento de Miriam Astruz, tal y como puntualizaremos más adelante. Por supuesto, incluye también aquí el trabajo de Sulten sobre Tartesos, donde predominaba una visión muy negativa sobre Cartago, ya que a mediados del siglo XX, que es en el contexto en el que nos movemos, seguía teniendo un peso muy importante dentro de la investigación española. Pues bien, en este punto, la pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué la historiografía ha dejado en un plano olvidado los estudios pioneros de Miriam Astruz? Bueno, desde el punto de vista metodológico, el primer aspecto que creo que debemos destacar es la dificultad que tenemos, la complejidad de estudiar una figura pues, como la de esta arqueóloga francesa por dos motivos fundamentales. Por un lado, la destrucción de la Casa de Velázquez en el año 1936, en el contexto de la Guerra Civil Española, ya que fue aquí donde Astruz realizó su primera estancia en España, entre 1931 y 1934. Ello nos ha impedido recuperar documentos de aquella época, documentación original, para aproximarnos un poco a sus investigaciones sobre su primera etapa científica. Y por otro lado, el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la consecuente ocupación alemana de Francia también provocó que Astruz perdiera pues, la mayor parte de sus trabajos, a excepción de su manuscrito sobre la necrópolis de Villaricos. Ambos episodios pues, han provocado que apenas se conserve un legado documental de la arqueóloga francesa, más allá de sus últimos trabajos realizados en la década de los años 50, de los cuales, tras el fallecimiento de Astruz, fueron a parar a manos del profesor John Boardman de la Universidad de Oxford, y gracias a ello, pues, es verdad que pudo salir a la luz un estudio inédito de Astruz sobre los escarabeos con iconografía egipcia de Ibiza, publicada de manera póstuma, pero en cualquier caso, como decimos, tenemos una gran complejidad, una gran dificultad para estudiar su trayectoria científica, más que nada porque no tenemos un legado documental como tal.
Sin embargo, volviendo un poco a la pregunta planteada, ¿no? ¿Por qué la historiografía ha dejado en un plano olvidado a sus estudios? Más allá de estas dificultades que tenemos desde el punto de vista metodológico, existen otros motivos para pensar que la historiografía pues, se ha olvidado de la figura de Miriam Astruc, pero bueno, antes de enumerarlos, vamos a realizar un breve resumen sobre su trayectoria, ya que tampoco tenemos mucho tiempo. Y a grandes rasgos, pues podemos decir que Miriam Astruc nació en la ciudad de Burdeos, en Francia, en 1904, en el seno de una familia judía, aspecto que repercutiría notablemente en su trayectoria, por el contexto tanto político como social de aquella época. Entre 1927 y 1931 se formó como arqueóloga en la École du Louvre, institución de enseñanza superior que se caracteriza por sus estudios en historia del arte, pero sí es cierto que en un primer momento se creó para promover los estudios de arqueología. A partir de 1931 realizará su primera estancia en España, tal y como dijimos anteriormente, gracias a una beca del gobierno francés como alumna pues, de la Escuela de Altos Estudios Hispánicos. Y el objetivo de su primera estancia en la Casa de Velázquez fue, en palabras de la propia arqueóloga, estudiar las huellas de la influencia oriental en la península ibérica. El caso de Astruc podríamos catalogarlo como un caso excepcional e incluso singular, dado que tras la muerte de Pierre Paris en 1931 apenas hubo jóvenes investigadores e investigadoras francesas con vocaciones hispanistas, aspecto que Patrice Cressier y Pierre Moret apuntan como consecuencia, entre otros aspectos, de la ausencia de asignaturas dedicadas a la protohistoria o a la Hispania romana en los programas de enseñanza de las universidades francesas. Bueno, para estudiar esa huella de la influencia oriental en la península ibérica que comentábamos anteriormente, que era el propósito principal de Miriam Astruc, dicha arqueóloga comenzó a visitar pues, museos y colecciones particulares repartidos por todo el país y en su periplo pues, llegó hasta Herrerías, en Almería, donde se encontraba Louis Siret y su colección, pues, entre otras cuestiones, de sus excavaciones en la necrópolis de Villaricos. Así pues, la primera etapa de Astruc en España destaca bueno, principalmente por sus trabajos en dicha necrópolis, donde llegó en 1931 para estudiar la citada colección Siret. Recordemos que desde 1913 Siret no había vuelto a publicar ningún trabajo sobre la necrópolis almeriense, por lo que podemos decir que la verdadera propulsora, quien dio continuidad al estudio de la necrópolis de Villaricos, fue de hecho Miriam Astruc. Bueno, podemos decir que Miriam Astruc realizó una ardua tarea de clasificación, catalogación y estudio de diversos elementos, de diversos materiales recuperados en la necrópolis de Villaricos, y aparte de su monografía, que publicaría años después, parte de sus trabajos nos han llegado de manera indirecta. Como decíamos, no tenemos un legado documental como tal, pero sí tenemos otros archivos. En este caso, por ejemplo, vemos en la diapositiva algunos calcos de la arqueóloga francesa que se encuentran depositados en el archivo Siret, dentro del Museo Arqueológico Nacional. Entonces, como decimos, para estudiar un poco la carrera científica de Miriam Astruc tenemos que acudir a otros archivos, a otros museos, para aproximarnos un poco más a sus trabajos. En este caso, observamos algunos dibujos, como decíamos, donde, pues siguiendo las tendencias arqueológicas de la época, busca paralelos para dar forma a la cultura material púnica. En el caso de los pebeteros, observamos cómo se empieza a interesar por los tipos hallados en el santuario de Esculleram, conservados en aquel momento en el Museo de Barcelona, y su comparación tipológica con otros ejemplos, pues por ejemplo, conocidos de Cartago. Y todo ello lo realizó para contextualizar el importante conjunto de más de 300 pebeteros que Louis Siret había descubierto en la falda oeste de la Loma de los Conteros, en Villaricos, a principios de los años 30. Es decir, que ya estamos en ese contexto en los que tanto Siret como Astruc están trabajando mano a mano y digamos que en otras palabras observamos el interés que tuvo por las terracotas púnicas de Ibiza ya desde los primeros momentos y sobre todo cómo intentó relacionar los distintos elementos culturales púnicos documentados en la península ibérica y en las Islas Pitiusas con la órbita de Cartago.
Bueno, como decíamos anteriormente, esta primera etapa en la carrera investigadora de Miriam Astrup se vio truncada por el estallido de la Segunda Guerra Mundial y tendríamos que esperar hasta los años 50 para que Astrup regresara a España, de nuevo pensionada por la Casa de Velázquez. Fue en 1951 cuando por fin pudo publicar su trabajo, su estudio sobre la necrópolis de Villaricos, dentro de los informes y las memorias de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, un hecho que desde mi punto de vista es muy interesante, ya que nos encontramos en los últimos momentos de la propia Comisaría General. Es decir, la institución que se había encargado de gestionar el patrimonio arqueológico español durante el primer franquismo, que se había caracterizado además, como ya han defendido otros investigadores y otras investigadoras, por el personalismo de Julio Martínez Santolaya y sobre todo por la no profesionalización del cuerpo, pues nos encontramos en esos últimos momentos y la publicación del estudio de Astrup parece reflejar el interés de la comisión por publicar trabajos de carácter científico a raíz de las críticas recibidas durante el segundo congreso del sudeste español, celebrado en 1946. Esas críticas venían, de hecho, impuestas por la no profesionalización del cuerpo y, a nuestro juicio, ello provocó que la Comisaría General intentara renovar su imagen pues mediante distintos proyectos, como la celebración de la primera Asamblea Nacional de Comisarios de Excavaciones Arqueológicas, o, como decimos, la publicación de trabajos de carácter científico mediante la incorporación de investigadores e investigadoras extranjeras, lo cual nos evidencia la importancia que ya tenía la figura de Miriam Astrup en el panorama arqueológico español de la época. Este aspecto, además, la incorporación de investigadores extranjeros en las publicaciones de los informes y memorias de la Comisaría General, es algo que dice textualmente Antonio Gallego Burín, director general de Bellas Artes por aquel entonces, en el prólogo del libro de Astrup. En cuanto a la monografía, bueno, de manera muy resumida, algunos aspectos fundamentales, pues se percibe como, siguiendo los modelos teóricos de la época, se realiza una diferenciación de las sepulturas, atendiendo pues al rito funerario, a su forma y a sus ajuares. Y también interesante es cómo Astrup busca paralelos en otros contextos funerarios, pues del mediodía peninsular, caso de la necrópolis de Tutuji, o la cámara sepulcral de Toya. Es decir, que ella tenía mucha importancia para sus investigaciones los trabajos previos realizados, pues, en el caso de Tutuji por Juan Cabré y Federico de Motos, para analizar el impacto púnico en el extremo occidental del Mediterráneo. Y para nosotros la importancia que tiene desde el punto de vista historiográfico el trabajo de Astrup es que por primera vez se pone de relevancia, o mejor dicho, por primera vez se pone en tela de juicio las fuentes clásicas en relación con el fenómeno de la colonización fenicia o la presencia púnica en la península ibérica. Recojo aquí una cita del libro, donde Astrup dice que hasta ahora no se ha hecho ningún descubrimiento oriental en la península que llega más arriba del siglo VII, refiriéndose, pues, por ejemplo, a las terracotas púnicas documentadas en Illa Plana, en Ibiza, al llamado sacerdote de Cádiz, a la estatuilla de bronce y oro, o a diversos hallazgos de la provincia de Málaga. Pero bueno, como decimos, es por primera vez, de hecho se pone o se coge con mucha cautela las fuentes clásicas en contraposición a lo que nos están diciendo los restos arqueológicos. Bueno, muy brevemente, por el tiempo que tenemos, señalar que en esta segunda etapa en España, ya después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando Miriam Astrup regresa a la península, de nuevo pensionada como residente de la Casa de Velázquez, pues destacan sus trabajos en Ibiza, donde colaboró de manera activa con José María Mañá, director del Museo Arqueológico de Ibiza por aquel entonces, y excavando en diversos contextos ebusitanos, como la necrópolis del Puig de Molins o Illa Plana. En este caso último, Illa Plana, las excavaciones estuvieron motivadas por la rápida urbanización de toda esa zona, y lo que querían realizar, tanto José María Mañá como Miriam Astrup, era contrastar los datos que habían obtenido de las excavaciones de Antiguo, impulsadas por la Sociedad Arqueológica Ebusitana y por Pérez Cabrero, y, entre otras cosas, pues lo que pudieron comprobar era que, por ejemplo, aquel llamado templo fenicio, pues en realidad se trataba de una cisterna de época romana. Sin embargo, tampoco pudieron excavar en el propio lugar, el propio sitio arqueológico de Illa Plana, sino en una zona limítrofe,
por distintas cuestiones que, bueno, que ahora poco vienen a cuento. Con todo ello, durante esta primera etapa, pues recojo aquí algunos de sus trabajos. Es el periodo en el que más artículos, más contribuciones científicas realizó, destacando, por ejemplo, su estudio sobre un elemento característico del ajuar funerario púnico, como venían siendo las cáscaras de huevo de avestruz con decoración pintada. Y nada, simplemente pues para decir que en los años 50, pues a finales de los años 50 fue nombrada miembro del CNRS en París, donde recibió el encargo de trabajo, un encargo de trabajo por parte del Instituto Francés de Arqueología de Beirut, y tristemente en el 1963 fallecería en una expedición a Petra. He realizado una trayectoria un poco rápida por el tiempo, sobre todo para detenerme un poco en la pregunta que nos veníamos haciendo al principio de la comunicación, y es por qué la historiografía ha dejado en un plano olvidado los estudios pioneros de Miriam Astruc. Pues creemos que se debe a diversos factores. Por supuesto, que se trate de una mujer investigadora dentro de una disciplina androcéntrica, que se trate de una arqueóloga extranjera, lo cual también ha repercutido a que haya quedado invisibilizada en la historiografía de la arqueología española, y por último, el escaso interés de los estudios fenicios y púnicos durante el primer franquismo. Y estos factores no los tenemos que entender por separado, sino que se complementan entre sí. Por ejemplo, sobre el último punto, si bien la arqueología fenicio-púnica quedó relegada a un segundo plano durante el primer franquismo, dado el carácter semita que traía consigo este tipo de investigaciones, que posteriormente se haya destacado figuras masculinas en dichas investigaciones debe entenderse desde una perspectiva de género. ¿Por qué decimos esto? Pues entre otras razones, porque la mayor parte de los historiadores y los arqueólogos de mediados del siglo XX, que también trataron temas atentos al mundo fenicio-púnico, pues esta no fue su única línea de investigación, sino que tenían un abanico temático mucho más amplio con diversas líneas de trabajo, entre las cuales la colonización fenicia o la influencia de Cartago eran una más. Por el contrario, salvo alguna excepción, las mujeres arqueólogas solían tener una sola línea de investigación. En el caso de Astruc ya hemos visto que fue el mundo fenicio-púnico, pero podemos nombrar a otros muchos casos, pues como por ejemplo María Encarnación Cabré con el armamento hispano-celta, Gloria Trías con la cerámica griega en la península ibérica, o Mercedes Vegas y sus estudios sobre cerámica común romana. Pero comprobamos, por ejemplo, cómo todas las mujeres, todas las investigadoras, arqueólogas, tenían una sola línea de investigación, mientras, como decíamos, los arqueólogos y los historiadores tenían un abanico temático pues mucho más amplio. Y para terminar, ya que en esta ponencia he tratado la invisibilización del papel de la mujer en la conformación de la arqueología púnica en España, si bien me he centrado en los estudios pioneros de Miriam Astruc, no me gustaría olvidarme pues, de otras arqueólogas como Mathilde Font y sus estudios sobre Ibiza púnica, o Solveig Nordström, igual que nos ha dicho Feliciana Sala, que nos ha dejado recientemente, con sus contribuciones sobre la presencia púnica en las costas alicantinas, ya que todas ellas han quedado relegadas en cierta medida, incluso invisibilizadas, al ser recordadas en muchos casos como mujeres en el caso de Mathilde Font, y sin dar el valor que realmente se merecen sus estudios, pues por ejemplo en este último caso, sobre la cerámica común ebusitana, con las formas pues la EB29, EB30, 70, 72, que son pues tipologías que se han mantenido vigentes hasta nuestros días, y su consulta pues sigue siendo fundamental para aquellas y aquellos pues, que nos seguimos dedicando al estudio de la cerámica púnico-ebusitana. En definitiva, el desarrollo de la arqueología púnica en España, con sus diferentes enfoques teóricos y las distintas tendencias arqueológicas que se han sucedido, no se pueden entender sin el trabajo pues, de todas estas arqueólogas pioneras. En resumen, ya para acabar, los estudios pioneros de Miriam Astruc en arqueología fenicio-púnica suponen la base de muchas interpretaciones mantenidas hasta nuestros días, en especial sobre aquellos restos arqueológicos púnicos de carácter suntuario. Y a diferencia de otros historiadores contemporáneos, quienes se habían caracterizado por el pleno valor histórico de las fuentes escritas, otorgando una mayor importancia histórica incluso, por ejemplo, a la colonización griega y relegando un segundo plano a las colonias fenicias. Recordemos, por ejemplo, que tras la Guerra Civil, la organización de los cursos de arqueología de Ampurias convirtieron a la antigua colonia griega en un auténtico símbolo de la arqueología española. Pues Astruc por primera vez caracterizó a la cultura púnica atendiendo a sus contextos y a sus evidencias arqueológicas y, por supuesto, cuestionando los textos clásicos. Simplemente acabo esta presentación con
una ilustración de Marina González Fernández, que es arqueóloga e ilustradora histórica. Y pues nada, simplemente espero haber podido contribuir un poco más al conocimiento de Miriam Astruz. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Ha sido una intervención maravillosa. Yo he aprendido muchísimo y después pues tendremos... Yo al menos tengo una preguntita para el debate, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale, y muchísimas gracias por ceñirte al tiempo, que yo creo que, vamos, han sido 20 minutos clavados.